Minina yacía frente a una mesa colmada de delicias, un cuenco rebosante de trozos de salmón, premios crujientes y crema de atún. Frente a ella, Lord Bigotes, un gato elegante de pelaje impecable y ojos afilados, devoraba su cena sin prestar atención. Entonces, Minina, incapaz de contenerse, dijo con voz temblorosa: ¿Alguna vez vas a mirarme como cuando me querías conquistar? Estoy harta de escuchar rumores de tus infidelidades, de tus ausencias, de sentirme sola. Lord Bigotes empujó su cuenco con un gesto de desdén. La miró como si sus palabras fueran una molestia. Tienes todo lo que podría desear una gata. Vives entre lujos, gracias a mí. Deberías estar agradecida. Minina no respondió. Sus ojos se nublaron mientras él salía de la habitación con indignación. Quedó sola en ese inmenso salón, rodeada de juguetes costosos y alimentos exóticos. Todo aquello que algún momento creyó desear, ahora se le antojaba hueco, ajeno, vacío. Pero las cosas no siempre fueron así. En su juventud, Minina había vivido en una casa modesta junto a su madrina, una gata de porte distinguido y mirada sabia. Cuando Minina quedó huérfana, la madrina la crió con una buena mezcla entre rigor y afecto. La madrina había sido una gata callejera muchos años atrás, pero con una inteligencia y gracia tales que conquistó el corazón de los humanos que le dieron hogar. Aquella era una casa sencilla pero llena de calor. Minina adoraba esa casa y a su madrina y valoraba cada palabra que la gata mayor le decía como si fuera oro. Una frase que la madrina solía repetir con solemnidad y que se le quedó grabada a Minina desde que era pequeña fue: el que poco pide, poco merece. No lo decía una sola vez, lo decía como quien comparte una ley de vida, una verdad absoluta, en especial cuando hablaba del amor. La madrina insistía en que una gata tan hermosa como Minina no debía conformarse con cualquier pelagatos. «Fíjate bien en lo que te puede dar un gato, hija mía», decía la madrina con los ojos entrecerrados. «Porque el amor, para ser real, debe ser generoso, y a una gata como tú no le deben dar migajas. Siempre debes irte con quien más te pueda dar». En esa época, Micho, un gato de barrio, dulce y desaliñado, comenzó a rondar a Minina. Le llevaba cabezas de pescado envueltas en hojas y pétalos y dibujaba figuras con sus garras en la tierra, formando versos sencillos bajo su ventana. Cada uno de esos gestos tenía una ternura que hacía temblar el corazón de Minina. Ella lo quería. Con cada pequeño obsequio su corazón latía con fuerza, pero los consejos de su madrina pesaban más. Nunca le habló de Micho a su madrina, y cuando él se volvió más insistente, Minina empezó a alejarse de él, a rechazarlo, recordando los consejos que toda la vida había escuchado. Fue justo entonces cuando Lord Bigotes apareció. Grande, pulcro, perfumado, llegaba con regalos como collares hermosos, bocadillos importados y promesas de riqueza y abundancia. Minina, deslumbrada, aceptó. Y así, deslumbrada por aquella opulencia que tanto se parecía a lo que su madrina siempre le había aconsejado, sintió que al fin había llegado el gato que podría amarla como debía ser. Poco después se mudó a la casa de Lord Bigotes. Los humanos la recibieron sin mucha ceremonia. Realmente casi nunca estaban en casa. De todos modos, Minina sentía que había cumplido su destino. Seguramente el tiempo la haría feliz, aunque en este momento no se sentía mucho. Pero los días pasaban, las noches se alargaban. Lord Bigotes era como un cometa que pasaba rápido y dejaba frío tras de sí. Cuando estaban juntos, el gato solo buscaba placer, luego desaparecía, y con el tiempo hasta los regalos cesaron. «Ya lo tienes todo», decía él. «Si te quejas es porque eres una malagradecida». Un atardecer, mientras paseaba por el jardín intentando ahogar sus tristezas, soledad e insatisfacción, Minina escuchó a dos ardillas hablar sobre una boda reciente. «Uy, fue tan sencilla y tan bonita. Micho y su esposa se veían tan felices juntos». Algo se quebró dentro de Minina.
Sin pensarlo, corrió al bosque donde sabía que vivía su amor de juventud. Imaginaba encontrar a Micho y a su esposa viviendo en una mansión más grande que la suya. Seguramente Micho se había vuelto rico, como en todas esas historias que escuchaba, donde el pobre al final terminaba siendo rico para humillar a quienes no lo supieron valorar. Después de un angustioso viaje, Minina llegó. Se ocultó tras unos arbustos y lo vio. Micho con otra gata, compartiendo un tazón de leche frente a una pequeña cabaña. Se reían mientras charlaban y se decían cosas bellas. No había lujos, no había grandeza. Al principio Minina sintió un fugaz alivio. Ver que no era como uno de esos cuentos donde el pobre logra dignidad solo al volverse rico para después humillar a la ambiciosa que no le hizo caso, le trajo una especie de consuelo absurdo. Pero a medida que observaba aquella escena tan sencilla, su corazón empezó a arder, porque lo que tenía ante sus ojos era algo mucho más valioso. Los veía felices, compartiendo una vida sin excesos, pero llena de sentido, y eso dolía más que cualquier lujo. Furiosa, conmovida, confusa, fue con su madrina. Cuando llegó fue directo al grano. Te hice caso, madrina, y mírame, soy muy infeliz. La madrina escuchó en silencio toda la historia de Minina. Con cada palabra se notaba su sorpresa. No sabía nada de Micho, no sabía nada de la tristeza en la casa lujosa. Pero cuando su ahijada terminó, se alisó los bigotes y madrina dijo sin dudar: «Eso te pasa por no haber seguido mis consejos, muchacha, y no haber elegido al que te diera más». Minina se levantó indignada. Pero si Lord Bigotes me da todo. Es el que más me puede dar y aún así soy infeliz. ¿Qué no me entiendes? ¿Cómo puedes seguir diciendo que tenías la razón después de todo esto? La madrina sonrió con dulzura, pero con firmeza. Sí, a ver, si Micho te daba cabezas de pescado y versos en la tierra, mientras que Lord Bigote collares sin premios, ¿en serio sigues sin darte cuenta quién de los dos era quien te daba más? Minina parpadeó confundida. A ver, el humilde gato te daba la cabeza del pescado y se quedaba con las espinas. Sacaba tiempo para grabarte versos con la garra para visitarte, cuando apenas si tenía tiempo para conseguir algo para comer. Lord Bigotes te daba uno de los cientos de collares que le sobraban. Te traía las sobras que le quedaban tras el desayuno. ¿Por fin te das cuenta o te lo tengo que decir más claro? Y entonces Minina lo entendió. No era una cuestión de cantidad, era una cuestión de proporción, de esfuerzo. El verdadero valor no estaba en el brillo del regalo, sino en la intención, el sacrificio y el corazón que representaba. Su madrina siempre tuvo razón. Minina había sido quien no lo comprendió. Había dejado a un gato que daba la vida por ella, que pudo haber llegado muy lejos motivado por el amor que le pudo haber brindado. Todo por irse con uno que desde el principio solo entregó migajas. Con un miserable egoísta que solo tenía mucho dinero, pero no tenía tiempo, cariño, ni nada verdaderamente valioso que ofrecer. Así pues abrazó a su madrina con fuerza. Ahora comprendía que su madrina, a pesar de parecer ambiciosa y superficial, se había quedado en aquella casa sencilla en donde creció, porque ahí había lo más valioso, había amor de verdad. Minina regresó a la casa de Lord Bigotes, como siempre sola. Jugó con los juguetes caros, comió la comida lujosa, pero ya no sabía igual, todo se había transformado, o tal vez, por fin, las cosas las veía como realmente eran. Esa casa, con todos sus lujos, era una casa de miseria. Recogió sus cosas. Sabía que había perdido definitivamente a Micho, pero no volvería a dejarse deslumbrar por lo que brilla mucho, pero vale poco. Regresó a la casa de su madrina, con una firme convicción. Ahora pediría mucho, porque ahora merecía mucho, sabiendo que el tiempo, el amor y la atención son los tesoros más grandes que pocos saben dar.
Por favor, no te dejes confundir, pues en esta vida muchos corazones generosos parecen pequeños porque, según eso, dan poco, pero ese poco representa todo lo que tienen, y otros que parecen dar mucho, en realidad no entregan nada más que la limosna de lo que les sobra. Piensa, ¿quién en tu vida te ha dado algo que, aunque humilde, sabías que era valioso por el amor, el tiempo o el esfuerzo que contenía? A veces ni siquiera necesitas ser algo material, a veces una palabra, un minuto vale más que cualquier regalo. Y sobre todo pregúntate, ¿estás siendo tú también alguien que da desde el corazón? ¿Que da lo que realmente vale? ¿O solo das lo que te sobra o algo tan poco valioso como lo material? Así que si esta historia te hizo pensar, si te tocó el corazón o te recordó a alguien especial, ayúdala a llegar más lejos con un me gusta y compartiéndola. Tal vez alguien más necesite escucharla hoy.